Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 51 de nuestro estudio. Queridos amigos, en este versículo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Este es el versículo 51 que nosotros tenemos del capítulo 6 de San Juan. El punto culminante del discurso, queridos amigos, ¿verdad? Este es el punto culminante. El evangelista Juan nos quiere traer, o nos trajo directamente, pero a este entendimiento. Es decir, todo el discurso de Jesús nos conduce hacia una afirmación decisiva. ¿Cuál es esta afirmación decisiva? Que el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré es mi carne. Es decir, el pan ya no es solamente una imagen de fe, una imagen abstracta, sino que la persona concreta de Cristo. Es interesante esto, ¿verdad? Entonces, en todo este proceso, ya pillas anguaisha, que todo este pan no consiste simplemente en elucubraciones o en palabreríos, ya lleva bla, 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 sino que en cosas bien concretas. Es decir, Cristo que se entrega como alimento, Cristo que fortalece la vida, Cristo que fortalece todo, ¿verdad? Y entonces, esto significa encarnación y significa entrega, ¿verdad? El famoso sarx, la carne, que señala la humanidad real, la humanidad histórica, vulnerable, asumida por el Verbo. Entonces, esto es lo que nosotros aquí encontramos, ¿verdad? Este mismo que se hizo carne es quien ahora entrega su carne para comunicar la vida divina. Comunicar vida divina, es el que entrega su carne, es el que entrega su propia vida. Esto es lo esencial y esto es lo fundamental. Entonces, queridos amigos, no podemos quedar simplemente en un bla bla pareía y se lleva el evangelista San Juan, sino que al presentarte, esta es mi carne, o sea, el pan que yo les daré es mi propia vida. Sarx significa eso, la vida. Por lo tanto, aquí tenemos una orientación también pascual directamente. Esa orientación pascual. Y al mismo tiempo esa orientación eucarística, es decir, de acción de gracias. Porque esa va peñan de yara, oñeme, oyejuawo, naabe, añeicuame, ebm. Esto es el sentido, ¿verdad?, eucarístico. El verbo
que nosotros encontramos aquí. En griego ciertamente es el griego doso, y el verbo doso significa daré, daré. Está en futuro, aquí doso en futuro, que anticipa la cruz. ¿Por qué? Porque justamente que yo daré mi vida, entrega total, hago un camino, ahí venendie, aguatá venendie, y todo esto que yo voy haciendo, caminando con ustedes, de cierta manera es una entrega en el día a día que culminará con el máximo esfuerzo y en este caso el doso de una entrega total, de un darse, le daré en futuro, significa directamente la cruz. Está anticipando esa cruz. Pero yo soy el ejemplo de donación, yo soy el ejemplo de entrega, está diciendo Cristo aquí, ¿verdad? Entonces, este pan que yo les daré es mi propia carne. Y entonces, Jesús une inseparablemente todo lo que es la encarnación, el sacrificio redentor y al mismo tiempo la Eucaristía. Todo esto es inseparable, no se separa, ¿verdad? Entonces va caminando. Es la encarnación por una parte, es el sacrificio redentor por otra parte, y al mismo tiempo nos está presentando esta misma Eucaristía. O sea que desde el sentido histórico, del sentido teológico también, ¿verdad? Porque del aspecto histórico nosotros vamos a entender nuestra teología. Aquí hay el misterio que se está revelando, que es el de la encarnación, la carne. Ñande Yara llevan a Eiku opitante en un sentido muy espiritual, sino que es una encarnación, es una entrega total. La palabra, por eso, sarx, carne, está señalando esta humanidad real. Es la humanidad de Cristo, es su propia entrega, es su propia vida. Caminar con el hombre señala su verdadera humanidad. Y en este sentido es esa humanidad histórica, esa humanidad también vulnerable, como Él está caminando. Va descubriendo todo en este caminar, todo lo necesario y cómo tiene que entregarse también para dar salvación, para dar vida al hombre, para dar vida a la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, el versículo 51 de nuestro estudio en el día de hoy. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Queridos amigos, aquí nos centramos principalmente en el respeto por la vida, ¿verdad? Vamos a mirar un poco de un contexto cultural, de un contexto también humano, es decir, antropológico, todo lo que es el aspecto cultural antropológico. Lo primero que nos hace sentir y nos hace entender este versículo es el respeto por la vida. Y hacemos un camino de mucho respeto por esta vida que hemos recibido. En primer lugar, recordemos que el judío del siglo I, la carne y la sangre estaban profundamente relacionadas con la vida, Entonces ellos tienen un gran respeto a todo este aspecto también físico, a este aspecto material, porque la vida está aquí, en esta carne. Entonces es la humanidad, por eso estamos mirando de un aspecto antropológico. Y culturalmente, ¿por qué? Porque culturalmente nosotros miramos, entendemos y decimos, bueno, esta materialidad del cuerpo, esta materialidad donde se encuentra la vida, porque en la materialidad se encuentra nuestra vida, está exclusivamente
perteneciendo a Dios, la materialidad que pertenece a Dios, exclusividad de Dios, es la materialidad. Y entonces, estas palabras de Jesús resultaban, por tanto, sorprendentes y difíciles también de comprender. No es fácil entonces lo que Jesús aquí les está diciendo, ¿verdad? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Por otra parte, queridos amigos, esta es una entrega completamente nueva. Estamos saliendo del paradigma, estamos saliendo de lo que culturalmente el pueblo judío, el judaísmo estaba entendiendo, ¿verdad? De lo que es la sangre, de lo que es la carne. Jesús no propone entonces una práctica material, o tampoco está proponiendo una práctica violenta de un holocausto, ¿verdad? Sino que anuncia sacramentalmente la entrega de su propia vida. Pelaña de ella subrayar, es decir, la entrega total del Señor, la entrega total de Jesús por la humanidad. Y esto quiere decir sacramentalmente una entrega de la propia vida. Jesús mira mucho más allá. De discurso poná, ya lleva por el lindo discurso que hizo, por todo lo que él pudo haber presentado. No, sino que aquí verdaderamente su discurso o lo que él está enseñando y está diciendo es una entrega suya en primer lugar, su propia vida. No invita a destruir la vida, sino que a recibir la vida que él ofrece. Y en este sentido decíamos que no se refiere a todo lo que podría ser un holocausto, todo lo que significaría un sacrificio de sangre, un sacrificio en este caso de destruir la vida. No, no es destruir la vida como un sacrificio de holocausto, sino que al contrario, el recibir a Jesús es tener vida. Por eso terminaba diciendo justamente el Evangelio, ¿verdad? Y el pan que yo daré es mi carne para la vida, para adquirir vida, para tener vida. Por eso que es una entrega completamente nueva también. Y catujanguay chape a veila peikobe, pe a vei pe huereco, petecobe veicontene, es decir, la vida y la vida en abundancia. De dar cosas a darse uno mismo, por lo tanto. Si entonces dayui a me EBM una u otra cosa, dayui bomboeo simplemente de un sentido teórico, sino que sheboila ñemea. Sheboila ayuda a vender pues te lleva a que penendi a she mismo añeme EBM. El ser humano puede entregar bienes, puede entregar consejos o palabras sin comprometer profundamente su propia existencia. Esto tenemos que entenderlo muy bien entonces, queridos amigos. Cada uno de nosotros podemos decir tantas cosas lindas. Podemos incluso entregar bienes externos a nosotros. Y por la regalito, y por pea, y por amor, todo eso es externo. Son bienes externos. Podemos también incluso entregar consejos, pero cuando no hay un compromiso, y aquí es donde estamos apuntando, porque ñande yara ave oñeme eja eoila oñeme eja hinabe. Él es ese pan bajado del cielo. Por lo tanto, Cristo revela el amor más grande. No entrega solamente algo que le pertenece a Él, sino que Él mismo se entrega al hombre, se entrega a la humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6,
versículo 51. Nos dice el Evangelio: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y mi carne, entonces, que yo daré, esa carne, mi carne es para la vida del mundo. Miremos algunas de estas palabras claves que nosotros tenemos en este versículo. En primer lugar, la famosa palabra sarx, sarx. Esto lo tenemos en griego, así lo tenemos en el original del Nuevo Testamento, sarx, carne, en San Juan, humanidad real, entregada. Entonces aquí el sarx, la carne, podemos traducirlo así, pero quiere decir una humanidad total. El sarx es la humanidad, es el hombre, pero es el hombre real y es esa humanidad que se entrega. Entonces este es el significado real teológicamente mirando también esta palabra sarx en el Evangelio de San Juan. Por lo tanto, no designa solamente el cuerpo físico, este es mi cuerpo en el sentido físico, sino la existencia humana concreta. La existencia del hombre va mucho más allá que el simple cuerpo, que la simple carne. La existencia es todo lo que compone la estructura mental, la estructura de vida, la estructura de realización del hombre, de la persona. La existencia humana concreta, que al mismo tiempo es una existencia muy frágil, ciertamente, es una existencia que también está en un camino evolutivo, en un camino histórico, comienza a caminar, hace historia. Es la misma palabra empleada cuando Juan afirma el verbo se hizo carne, ¿verdad? Es decir, el verbo se hace existencia. El hombre, o mejor dicho, el verbo se hace humanidad. Entonces, no es que se hace simplemente carne, sarx, en el sentido simplemente de una carne concreta, sino que en esa humanidad, tú veas la sarx, veas el significado profundo, toda la humanidad, todo el hombre, todo el ser ontológico de lo que significa la persona. Si nosotros miramos, por lo tanto, en este sentido teológico, la palabra sarx, Jesús anuncia que entregará toda su humanidad por la salvación del hombre. Toda la humanidad, es decir, Él como humanidad, como hombre, asume toda la realidad humana y esta humanidad es la que Él va a entregar en la cruz. Entonces, no es simplemente una partecita el aspecto material o físico. Desde una tradición católica nuestra, podemos mirar que la carne ofrecida sacrificialmente es comunicada verdaderamente también para nosotros en la Eucaristía, como ese alimento que da vida. Esto nosotros lo entendemos principalmente desde un aspecto teológico. Peñande alleva, yayunohina, ñacomulgajangua. Aquí tenemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Con la transustanciación, como decimos. Bueno, estos ya son otros elementos muy interesantes que también tenemos que mirarlo y estudiarlos desde otro punto de vista. Pero aquí, la carne, el sarx que nosotros vamos y recibimos en la comunión, estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Quiere decir que estamos recibiendo toda la humanidad, no es que estamos recibiendo un pedacito de asado, o pamo bebé, en el sentido de que como una porción de carnecita, ¿entienden? Aquí lo que nosotros estamos entendiendo, entrar en comunión, es recibir a toda la humanidad, es recibir, sarx significa eso, a todo el hombre, ¿verdad? El hombre que ahora es la base y el fundamento de esta encarnación, la persona de Jesucristo encarnada. Y después tenemos otra palabra también que es muy interesante, que es el cosmo. Esto también aparece, pero de una manera muy repetitiva e insistente también en San Juan, el cosmo.
es decir, del mundo. Significa universalidad de la salvación, para todo el cosmos. Entonces, para todo el mundo, este es del mundo, esta salvación, esta entrega de la humanidad, que significa el aspecto ontológico, decía cuando hablamos de carne, de sarx, es toda la humanidad de Jesucristo, pensamiento, deseo, voluntad, querer, lo que el hombre aspira y lo que el hombre está queriendo conseguir, ¿verdad? ¿Cuál es su objetivo? Entonces, cosmo es una palabra que aquí encontramos, cosmú, ¿verdad? En genitivo, de cosmos. En Juan representa a la humanidad creada y amada por Dios, pero también que está herida por el pecado y necesita de redención. Este es el otro aspecto, ¿verdad? Que el cosmo que entra en el pecado a causa del pecado, ahora necesita ser redimida, ser salvada, devolverle su propia dignidad. Ahora nosotros podemos entender el por qué entonces Dios mismo se encarna, entra en la carne, entra en el sarx, y el sarx que significa toda la humanidad de Jesucristo. Todo lo que significa el querer, lo volitivo, todo lo que significa la parte de decisión, la libertad, etc. Todos los elementos ontológicos del hombre. Por lo tanto, Cristo no entrega su vida únicamente por un grupo privilegiado, sino que su carne es ofrecida para la vida del mundo. Al utilizar la palabra cosmo, entonces decimos que ahora su vida, su entrega, toda la vida de Jesucristo nos entrega simplemente para un grupo privilegiado. Por ecuetente ave lo amigo cuete, sino que es universal, es para el cosmos, es decir, para todo el universo, universalidad de la salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 51 de nuestra reflexión y de nuestro estudio bíblico. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces, aquí nos encontramos, queridos amigos, con algunos elementos esenciales, algunos elementos fundamentales, ¿verdad?, que nos quiere enseñar este versículo. Veamos un poco. El primero, el añadembo sea este versículo. Cristo es el pan vivo. Upeana de teoe. Aquí, este es el pan vivo. Jesús entonces no entrega solamente una enseñanza religiosa, ya de Curiñate. Avendas ahí o ua oñe en minte hina pehendumi ponaiteiko alleva la ñande yara sherumarangatu ome eva ecuesheve iba ecuesheve ayumbobe ave hay que vende abetebe pombo es hanguaisa, ¿verdad? No. Aquí el Señor no viene solamente con una enseñanza religiosa, sino que Jesús mismo, Él mismo, es el pan que desciende del cielo, pero para alimentar, para fortalecer, para quitar el hambre, ese hambre más profundo, ¿verdad? El hambre más profundo que puede existir en el corazón del hombre. Sacar toda hambre, sacar todo aquello que en nosotros es una necesidad urgente, el hombre en su camino hacia la realización. Entonces, yo soy ese pan, yo soy el que voy a saciar tu hambre. Bueno, primera enseñanza, Ñande Yara hoy se ofrece y él mismo es el pan vivo. Una segunda enseñanza es que la Eucaristía es un don real, es un don real. Cuando estamos hablando de que es un don real, entonces estamos hablando y estamos diciendo que la Eucaristía, esa expresión que utilizamos
mi carne, sarx, manifiesta que la Eucaristía no es un simple recuerdo simbólico. Atención. Por eso que nosotros siempre hablamos de la Eucaristía, acción de gracias, pero que se actualiza en cada celebración. Por eso le llamamos memorial. Hagan esto en memoria mía. Ahí tiene recuerdo. No es un recuerdo simbólico de lo que Jesús hizo hace 2000 años, sino que es la presencia verdadera de Cristo entregado nuevamente por nosotros. Cada vez, ahí está, Pablo es, ¿verdad? Cada vez que ustedes celebren, cada vez que ustedes se encuentren reunidos, bueno, ahí está el don. Esta es la presencia verdadera, la presencia real de Cristo que se entrega por nosotros. Esta segunda enseñanza es muy importante porque nos hace entender muy bien que nosotros no hacemos ningún símbolo. Vamos a recibir un símbolo de lo que fue la última cena. No, nosotros lo estamos actualizando y por eso siempre decimos que esto es un memorial. La memoria es diferente en cuanto al concepto de recuerdo. Recuerdo de mañana, pero peandica tu madre nunca haré yapo. Sé como ella vi como ejemplo, areco betí foto, areco 15 años, a llevar de yo aunque quiera hoy ser como ese así cuando tenía 15 años, diga tu madre, ahí potáramos llevé. Pero sin embargo, el memorial significa esto que yo viví en ese tiempo, ahora lo hago presente, lo puedo volver a vivir. Con las características mías ahora, pero lo hago presente, ¿entiendes? Entonces tú ya la diferencia entre un recuerdo simplemente y una memoria que lo actualizo y lo traigo aquí. Una tercera enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que la cruz es una entrega libre. La cruz es una entrega libre y esto es lo que nos enseña. Jesús dice aquí, el pan que yo daré, el pan que yo daré. Muestra que nadie le arrebata la vida. El pan que yo, shelame etain. Porque fulano, se yucao, lo que sea, entonces, por fuerza, añeme etamantetera, oñeme en la xerete, a la xeruwe, oñeme no. Aquí soy yo el que entrega. Aquí soy yo el que da la vida por los demás. Nadie arrebata la vida de Cristo. Es Jesús quien la ofrece voluntariamente por amor y transforma la cruz en fuente de salvación. Transforma la cruz en fuente de salvación. Es decir, la generosidad, la entrega, la lucha, el empeño, esto viene a ser fuente de salvación. Esto viene a ser fuente que nos lleva hacia la salvación. Esta enseñanza también es muy importante, queridos amigos. Y hay una cuarta enseñanza, la salvación es para todos. Upeañan de ella es en esa palabra cosmu, ¿verdad? Del mundo, de todos, del universo. Peshawerúa PM Hinanda EBT, grupito privilegiado pemuarante. Sino que la salvación de Jesucristo debe llegar, tiene que llegar a todos. Esa es la verdadera salvación, que llega a todos. Cristo entrega su carne para la vida del mundo. Por eso la comunidad cristiana no puede levantar fronteras donde Jesús ha abierto los brazos para acoger a toda la humanidad. No, a bendiga tú y entonces la comunidad no puede levantar fronteras. Diga tú y andela ñamoí bebe fronteras y nada ñambotepa lleva y andela pisacuera y haya no porque oré en un camino especial, oré lo ya por el camino del cristianismo, ahora cuetente lo ñambote no. Justamente la palabra del ser cristiano, seguidor, alter Christi, otros Cristos, ser cristianos, ahora somos nosotros, pero se habla enseguida del cristianismo que siempre es católico. ¿Por qué, queridos amigos, el cristianismo es católico? Porque la palabra catholicus quiere decir universal. O sea,
Yo no vengo para un grupito, para una secta. Yo no vengo para una secta. Yo vengo para la universalidad. Yo vengo para el hombre. Yo vengo para la humanidad. A veces es la católico. A una vez se coña entendéis, ¿verdad? Entonces la gente opoye, ¿verdad? Pero sin entender ni lo que significa la palabra. O sea que de por sí, el cristianismo de por sí es católico. El cristianismo. Si vos querés ser cristiano auténticamente, sí o sí tenés que ser católico, porque Jesús no viene solamente para un grupito. Ese pueblo elegido, incluso, y estamos entrando en el Antiguo Testamento, cuando el Señor llama a Abraham y dice, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Este es un proceso que se va realizando y se abre cada vez más. Los profetas después nos van a hablar de una apertura total, ¿verdad? De una universalidad total. Entonces, cuando nos encontramos con la venida de Jesucristo, la buena noticia se basa en la catolicidad, es decir, en la apertura total para la humanidad. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que el discípulo también debe hacerse pan. Si somos verdaderamente cristianos, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El discípulo también debe hacerse pan porque ñandea veis como cuerpo místico de Cristo. Si nosotros recibimos a Cristo, si nosotros le tenemos a Cristo en nuestra vida, entonces, quien recibe el cuerpo de Cristo siempre está llamado también a convertirse en alimento para los demás. Entonces, no es que nosotros decimos, bueno, no. El hecho de recibir a Cristo nos lanza y nos abre el mundo, toda la vida, hacia la universalidad, hacia los demás. Entonces, nos convertimos también nosotros en alimento para la gente. Ñande hoy, entonces la llamamos garuta, la ñandera pisacuera ve. Ñande hoy, con nuestra presencia, con nuestra manera de ser, llamamos garú, la ñandera pisacuera ve. Le ofrecemos a Cristo, por lo tanto. Nos ponemos y nos convertimos en alimento por una parte, luego en servicio por otra parte. El servicio pues quiere decir entrega. Eso quiere decir también común unión, comulgar, porque es la fuerza de Cristo y yo como otro cristiano, otro Cristo como cristiano, entonces sirvo a los demás. Y esta es la esperanza para los demás. O sea, en la medida en que nosotros nos empeñamos, en la medida en que nosotros nos dedicamos, porque ese es nuestro objetivo, ¿verdad? La entrega nuestra en el servicio nos da mucha esperanza. ¿Esperanza de qué? Y esperanza de la construcción del reino de Dios. Porque claro que se te abre el apetito, vamos a decir así, entre comillas, o sea, también ese gusto y ese deseo por dedicarte, por ofrecerte, por dar lo mejor de vos mismo. Esa es la esperanza para los demás. Especialmente para quienes sufren, para quienes tienen hambre, para quienes han perdido la fe, ¿se dan cuenta? Y entonces ahí les viene el ánimo, la fuerza también. Y todos aquellos que tienen hambre, que tienen sed, ¿verdad? De Dios, entonces, y todos juntos, por lo tanto, como comunidad, vamos a construir el reino de Dios. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.